En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Cita Previa. Hoy en este espacio vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, porque los próximos días Burgos va a acoger un congreso nacional en el que se darán cita más de 1000 especialistas de esta patología. Hablaremos también de lactancia materna en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y, por supuesto, nos cuidaremos como todas las semanas con nuestra nutricionista Ana Mate. Todo esto hoy en Cita Previa. Bienvenidos. Desde el viernes, alrededor de 1000 médicos, investigadores, nefrólogos se van a dar cita en la 47ª edición de un Congreso Nacional de Nefrología que tiene Burgos como sede este año y en el que se van a hablar de muchas cuestiones, pero sobre todo de la enfermedad renal crónica. Este es nuestro primer tema de hoy en Cita Previa, del que vamos a hablar con nuestro primer invitado. Me acompaña Pedro Abaigares, el jefe de servicio de nefrología del Hospital Universitario de Burgos y además el presidente del comité organizador de este congreso. ¿Cómo está? Buenas noches, Pedro, bienvenido. Buenas noches. Bien, un poco apurado a última hora, pero bueno, sí, bien. Bueno, porque esta es una cita muy importante. Entiendo que todavía hay muchos detalles que ultimar, ¿verdad, Pedro? Pero para los que no conocemos bien qué significa acoger este congreso, usted, que es el máximo responsable del mismo, cuéntenos qué supone para una ciudad como esta y para su servicio de nefrología acoger el Congreso Nacional los próximos días. Hombre, para nosotros ha supuesto un importante reto el poder participar en la elaboración de un programa científico que recoja las principales inquietudes y los principales problemas clínicos que nos acompañan en nuestra práctica diaria. No ha sido fácil, pero hemos hecho un intento, yo creo que aceptable, y así ha sido, bueno, pues considerado por la mayoría de los compañeros, en elaborar un programa, como digo, científico, ¿no? Sobre todo que es la base un poco de la reunión, porque se trata de discutir y poner en opinión pues diferentes formas de abordar el tratamiento y el manejo de los pacientes con enfermedad renal. Eso por un lado. Y por otro lado, también ha supuesto un importante pues también reto sobre el organizativo, aunque también ha tomado parte en este aspecto. No lo hemos hecho directamente, sino a través de la Secretaría Técnica, Oficina Congresual Oficina de Congreso Municipal, etcétera. Y bueno, eso también nos ha llevado unas cuantas preocupaciones. Bueno, mucho trabajo. Sí. En cualquier caso, Pedro, esta es una patología, la enfermedad renal crónica, que los expertos denominan la epidemia silenciosa del siglo XXI. ¿Por qué? Bueno, esto es así porque la enfermedad renal tiene pocas manifestaciones clínicas hasta etapas muy avanzadas de la misma, de tal forma que cuando aparece en muchas personas pues ya está en fases muy avanzadas. Por eso decimos nosotros que es silenciosa, porque da pocos síntomas.
Ahora, con las revisiones periódicas y con las determinaciones y exploraciones que se hacen a los pacientes, se puede detectar precozmente, pero en muchas ocasiones, cuando ya se detecta, como decía antes, está en fases muy avanzadas y por tanto ya poco podemos hacer para detener la progresión de la enfermedad. Además la denominan epidemia. Lo cierto es que en la última década la prevalencia de esta patología se ha incrementado en un 20%. Estos son datos que se han actualizado hoy mismo con nuevas visiones, datos provisionales todavía que supongo que podrán cerrar y concretar en el Congreso al final de esta semana. A día de hoy, Pedro, ¿cuáles son los datos de la prevalencia de esta patología? Es verdad, o sea, en los últimos años ha ido creciendo aproximadamente en un 3-4% anual. Bueno, esto es debido fundamentalmente a que incorporamos al tratamiento de la enfermedad renal pacientes que antes, por circunstancias clínicas, no accedían al mismo. Y ahora muchos pacientes con problemas médicos asociados que sobreviven a estos problemas acaban manifestando una enfermedad renal que ya tenían en el contexto de la enfermedad renal en general, o sea, en el contexto de su problemática clínica, y entonces aparecen ahora estos nuevos pacientes que antes no parecían. Y por otra parte, ahora también pues un poco el sistema sanitario ofrece a estos pacientes el tratamiento sustitutivo de la función renal, es decir, la diálisis o el trasplante, que antes teníamos, pues no teníamos capacidad para hacerlo y no se les dializaba. ¿Sí? Por cierto, el tratamiento de este tipo de patologías, hay diferentes líneas de tratamiento, entiendo, en función del grado de la enfermedad, pero supone una cantidad muy importante para la sanidad pública, ¿verdad? Así es. O sea, es una enfermedad que con apenas un 1% menos del 0,5% de pacientes en menos del 1%, capta aproximadamente un 4 o un 5% del presupuesto sanitario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro entorno, en nuestro propio hospital, pues probablemente estamos hablando de unos 4 o 6 millones de euros el tratamiento de la enfermedad renal en la provincia de Burgos. Es una cantidad muy importante para un número relativamente pequeño de pacientes. ¿Y se puede prevenir este tipo de patologías? Pues se puede prevenir, puesto que la mayor o una parte importante de los pacientes que caen en enfermedad renal lo son por enfermedades bien conocidas como son la diabetes y la hipertensión. Y en este sentido, estas dos enfermedades bien tratadas en etapas precoces, pues previenen que en etapas tardías de la evolución de los pacientes acaben en enfermedad renal. Por tanto, al menos una parte sustancial se puede prevenir. ¿Y cuáles son los hábitos que deberíamos adoptar para esa prevención? Hombre, pues ya se conoce bien que son fundamentalmente el tratamiento y control de la presión arterial en etapas precoces y el tratamiento y control de la diabetes, fundamentalmente. Esos son las dos principales causas ahora de desarrollo de enfermedad renal en etapas tardías de la vida, y son los pacientes que justo estamos viendo nosotros ahora, que están en edad octogenaria o que caen en enfermedad renal, que caen en diálisis. Pedro, tenemos poco tiempo, pero me gustaría volver al Congreso en el último minuto, porque hemos hecho un mapa de la enfermedad, de la prevalencia, de los tipos de tratamiento, de cuánto cuestan, pero yo entiendo un Congreso como una cita en la que se habla mucho de futuro o incluso de presente, de nuevos tratamientos, de investigación. ¿Va a ocurrir eso en el Congreso que se va a celebrar en Burgos? Así es, tenemos algunas ponencias, algunos simposios sobre este tipo en efecto de nuevas aportaciones. Fundamentalmente
una de las aportaciones van a ser unas nuevas membranas de diálisis, de tratamiento de la enfermedad renal, algunos fármacos también nuevos que son capaces de frenar el deterioro en alguna enfermedad, por ejemplo en la enfermedad poliquística, y algunos otros tratamientos fundamentalmente centrados, pues como digo, en la diabetes y en la hipertensión. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que todo el trabajo que han desarrollado haya merecido la pena, Pedro, desde el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Burgos también. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos en Cita Previa. Nos vamos ahora a nuestra cita semanal con Implante. Hoy vamos a hablar de los cuidados imprescindibles de la ortodoncia. Hoy nos vamos a ocupar de los cuidados de la ortodoncia. Las personas que se someten a un tratamiento de ortodoncia deben tener en cuenta un aspecto importantísimo, el de la higiene. Deben mantener una exhaustiva higiene oral, ya que los propios aparatos de ortodoncia van a facilitar la retención de alimentos, así como la formación de placa bacteriana, lo que ocasiona un incremento de la probabilidad de aparición de caries e inflamación de las encías. Para prevenirlo es necesario seguir una serie de pautas. Lavarse los dientes siempre después de cada comida, como mínimo durante 2 minutos, 3 veces al día. Deberá de limpiarse cada diente individualmente, haciendo un especial hincapié en las zonas de unión del diente con la encía y de los espacios entre diente y diente. El cepillado del bracket deberá hacerse de forma suave para evitar el despegado del mismo. Tras el cepillado, habrá que utilizar de forma cuidadosa el hilo dental en los espacios interdentales. La pasta que se debe utilizar ha de tener flúor, ya que este va a prevenir la aparición de caries. En las farmacias están a la disposición de los pacientes cepillos especiales de ortodoncia con cabezales más pequeños para llegar a las zonas más complicadas, así como colutorios especiales para ortodoncia. Pero recordad que un colutorio nunca será un sustituto de un buen cepillado. En el caso de los aparatos removibles, los quita y pon, se aconseja el cepillado del aparato, así como el uso de comprimidos limpiadores efervescentes que eliminan los restos alimenticios y el biofilm oral adherido al aparato. Aunque la higiene oral sea cuidadosa, con el aparato se puede acumular más sarro, por lo que serán importantes las limpiezas profesionales cada 6 meses en el gabinete dental con ultrasonidos. Otro aspecto a tener en cuenta cuando se lleva aparato es evitar introducir en la boca cualquier objeto que pueda deteriorar los brackets. Por tanto, esto va a incluir evitar el mordisqueo de bolígrafos o uñas, evitar comer alimentos duros como frutos secos, así como alimentos pegajosos como chicles o caramelos, y menos aún si estos son azucarados. También habrá que eliminar bebidas como zumos ácidos que ocasionen la desmineralización del esmalte, lo que va a aumentar el riesgo de aparición de caries, así como bebidas que puedan causar la tinción de los dientes, como por ejemplo el café, el té o el vino tinto, sobre todo para los pacientes portadores de brackets estéticos como son los brackets cerámicos o de plástico. Recuerda que nunca se puede comer a mordiscos, muy común cuando se trata de bocadillos o piezas de fruta. Habrá que partir los alimentos en trozos pequeños y masticarlos siempre con la zona de las muelas. Durante el tratamiento de ortodoncia, los aparatos pueden provocar llagas y heridas en la boca, por lo que se recomienda el uso de cera especial de ortodoncia para formar una capa protectora de aquellas zonas del aparato que estén siendo más lesivas. El paciente también debe saber que después de cada revisión de ajuste del aparato puede sufrir leves molestias por la presión del aparato. Estas por lo general durarán pocos días y se pueden aliviar con la toma de analgésicos, siempre y cuando su ortodoncista se lo prescriba. En algunas ocasiones pueden producirse otras incidencias como el desplazamiento del arco que puede ocasionar molestias. En esos casos se puede solucionar colocando un poco de cera en el lugar donde le esté ocasionando las molestias, y de no aliviarse, pida cita en su clínica o bien el doctor o bien el personal auxiliar dispone de alicates especiales necesarios para poder cortarlo. Nunca intente cortar el arco por su cuenta. Y en el caso poco probable que se despegue alguna parte del aparato, como puede ser un bracket o un tubo, pida cita en la clínica lo antes posible,
para el recementado del mismo y así evitar alteraciones o demoras en el tratamiento. En cualquier caso, ante cualquier duda o problema con los aparatos de ortodoncia, debe ponerse en contacto con su clínica lo antes posible. Abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Como cada semana me acompaña nuestra dietista Ana Mate. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Eneca. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que nos va a ayudar a todos. Siempre procuramos buscar temas que interesen a todos nuestros espectadores, pero esta vez sí que yo creo que les va a beneficiar a todos ustedes que nos están viendo. Vamos a hablar del otoño, que aunque parece que todavía no ha llegado porque tenemos jornadas de calorcito, lo cierto es que en esta estación pues se va a producir un cambio, vamos a recibir al frío y yo no sé si podemos prepararnos para todos esos cambios a través de la alimentación, Ana. Pues a ver, nos podemos preparar, pero de forma continuada, llevando un estilo saludable, o sea, llevando una alimentación sana y equilibrada. Sí que tenemos que tener en cuenta que en esta época del año en la que ya empieza a hacer un poquito más de frío y nos empezamos a tapar, debemos de aumentar ligeramente lo que es el aporte de grasas o de proteínas para nuestro cuerpo, para así poder ayudarle a hacer frente a ese trabajo que hace adherido para mantener nuestra temperatura corporal, pero que es algo que hay que hacerlo de forma continuada, no lo podemos hacer una semana antes o un mes antes de que comience el periodo otoñal. Bueno, deberían haberlo hecho ya, pero si no lo han hecho, sigan nuestros consejos en los próximos minutos para prepararnos para la llegada del frío. Ana, nos has hablado de incrementar el consumo de grasas, qué tipo de grasas, cómo las vamos a consumir, porque tampoco ahora nos vamos a relajar, ¿no? Tenemos que mantener nuestra dieta equilibrada, por supuesto. Eso es. A ver, el porcentaje de grasas hay que aumentarlo tanto por la grasa que nos aporta el propio alimento, en cuestión pues las carnes, los pescados, los lácteos o los huevos, y también la que nosotros vamos a adherir a la hora de la condimentación de ese alimento, o sea, el aceite que utilizamos a la hora de elaboración de esos platos. Pero sí que hay que tener o hay que destacar ciertos tipos de alimentos, como por ejemplo es la legumbre, que yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta, lo cual tenemos un poco olvidado en el periodo de verano, pues porque siempre tenemos la perspectiva de que hay que consumirlo en caliente y se puede consumir en frío en cuestión de ensaladas, pero ahora es el periodo para poder empezar a consumirlo un poquito más en caliente y poder fomentar, en el caso de las lentejas, pues ese aporte de hierro que nos va a dar y que nos va a ayudar lo que es como a reforzar esas defensas de nuestro sistema inmunitario. También yo destacaría lo que son las frutas, sobre todo los cítricos, pues ese aporte de vitamina C que nos van a hacer. También podemos destacar lo que son las verduras, que yo creo que es algo muy importante, en la que yo destacaría, por ejemplo, la calabaza, que es una verdura de temporada, pero también el pimiento, que daría exactamente igual el que sea rojo o el que sea verde, ¿vale? Porque la cuestión es ese aporte de vitamina C que nos va a generar. Ana, perdona que te interrumpa, una pista interesante para saber qué alimentos nos van a ayudar en cada periodo es atender a los que son propios de cada estación, ¿no? Te has referido, por ejemplo, a los cítricos, o bueno, esa es una guía general que nos va a servir. Lo que la naturaleza nos ofrece en ese momento es lo más indicado para ese momento, ¿no? Eso es así. Por ejemplo, en el caso de lo que hemos dicho de los cítricos, lo que es la naranja, la mandarina o el kiwi, por el aporte de vitamina C, es algo que, además de ser de temporada, lo tenemos en cualquier supermercado o donde vayamos a comprar, o sea, que es de fácil accesibilidad, no es algo que sea difícil de conseguir. El caso de los lácteos, pues porque nos va a dar ese aporte de proteínas, como bien hemos mencionado, que hay que aumentarlo un poquito ligeramente, o ese aporte de vitamina D que ahora necesitamos porque en verano sí que tenemos una exposición solar mayor, pero ahora se empieza a reducir acorde a que las horas de luz son menores y a que no tenemos la exposición solar que tenemos durante el resto del verano. Bueno, entonces vamos a atender sobre todo a las frutas y verduras de temporada, que van a ser nuestras aliadas. Vamos a reincorporar las legumbres a nuestra dieta, si es que lo habíamos dejado durante el verano, pero es verdad que parece que apetece menos, ¿no? Platos calientes. Y tenemos que hablar también de que esta, en realidad, a causa del frío, puede ser una época de gripes, catarros, este tipo de patologías. ¿También nos podemos proteger de alguna forma, Ana, a través de la alimentación? Pues a ver, lo que tenemos que hacer es una alimentación normal, pero sí que enriquecerla en cuestión lo que son las verduras y las frutas. Yo creo que eso es algo que debemos de fomentar y que debemos tener en cuenta, porque es un aporte de vitaminas y minerales que sí que requiere nuestro cuerpo, entonces que nos va a ayudar. Sí que está demostrado que debemos de mantener un aporte equilibrado de vitamina C, pero que no quiere decir que el que aumentemos mucho la ingesta de alimentos ricos en vitamina C nos vayan a prevenir o nos vayan a eliminar el tener esa patología en ese momento. Yo creo que una
hábito muy saludable es el de lavarnos las manos, que lo tenemos que generar como un hábito diario, sobre todo cuando estemos en contacto en sitios donde haya habido mucha gente, como puede ser los medios de transporte, para evitar ese contagio, pues a lo mejor vírico, de gripes o de catarros. Y los niños intentar que no consuman el aire del humo del tabaco, para así protegerles de las gripes o de realmente infecciones respiratorias, que ellos, quieras o no, el sistema inmunitario es un poquito más inmaduro y pueden tender un poquito más a ello. Bueno, pues con todas estas pautas vamos a pasar un otoño fantástico, si es que llega el frío, que tampoco tenemos mucha prisa porque luego se queda un montón de meses. Pero antes de despedirnos, Ana, me gustaría detenerme en otra de tus facetas profesionales. Como saben, Ana Mate es nutricionista y te especializas particularmente en el mundo del deporte, en la alimentación de los deportistas, y en esa línea de trabajo Ana está colaborando con muchas carreras y muchas citas relacionadas con el running. Una de ellas tiene lugar este fin de semana, me refiero a la maratón que se celebra el domingo, el maratón Campofrío-Burgos, pero antes de correr hay que prepararse, hay que comer bien, hay que entrenar, hay que cuidarse, y de todo eso vais a hablar mañana. Sí, mañana vamos a hacer una pequeña tertulia en el museo a las 8 de la tarde, en la cual, bueno, pues va mucha gente, van corredores populares, corredores profesionales, se va a hablar un poquito de anécdotas del año pasado, de cómo surgió el año pasado, y bueno, pues vamos a hacerlo un poquito ameno, introduciendo lo que es la alimentación y la importancia de la nutrición y la alimentación a la hora del deporte, en este caso del running. Entonces, que yo animo a todo el mundo pues que vaya, porque va a ser muy divertido. Oye, Ana, te voy a bueno, esto es un poco un asalto porque no habíamos hablado de este tema, pero estoy pensando en un montón de gente que está pensando en correr esa carrera o que se ha apuntado ya. ¿Esta semana se tiene que cuidar especialmente? Los días previos a la carrera, pero sobre todo estamos hablando, sobre todo 15 días antes, sí que se tienen que cuidar especialmente, de lo cual yo he escrito un artículo para ellos, en el cual hablamos un poquito de la alimentación para el running, pero vamos a dar unas claves específicas de cara a lo que es la maratón o la media maratón, que es lo que en este caso se va a correr el domingo aquí en Burgos. ¿Cuáles son las claves principales? Pues las claves principales es que la carga de hidratos que tienen que hacer no la tienen que hacer simplemente 2 días antes, sino que lo deben de hacer 15 días antes, porque es donde van a generar su reserva de glucógeno para poder tirar de ella cuando ellos realmente estén cansados a la hora del deporte. Yo creo que esa es la primordial dentro de muchas otras. Muy bien. Bueno, pues toda esa información la van a poder recabar mañana jueves en la tertulia que se va a celebrar en el Museo de la Evolución Humana para corredores que se van a dar cita en ese maratón el domingo. Por cierto, hay una versión para niños, un maratón chiqui que será el sábado. Estos pueden comer lo que quieran porque tienen reservas suficientes, ¿verdad, Ana? Que también pueden inscribirse. Bueno, nosotros siempre queremos promocionar hábitos saludables en este espacio, y desde luego la alimentación y el deporte son imprescindibles en mantener esos hábitos saludables, y nos ayuda siempre nuestra nutricionista Ana Mate. Muchísimas gracias por haber venido un miércoles más. Te esperamos la semana que viene, Ana. Gracias a ti, Neca. Nosotros vamos a seguir hablando de alimentación, pero de alimentación en un periodo específico y muy importante de la vida. Hablamos de la lactancia materna y de los beneficios que supone para los bebés y también para las madres, no solo establecer una buena lactancia, sino mantenerla en el tiempo. Se lo contamos en el siguiente reportaje. La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna como alimentación exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y extensible hasta los 2 años. Menos de la mitad de las madres cumplen con esta recomendación. Pues las causas son multivariables, desde el apoyo social, la información que recibe la madre, las políticas de las empresas para proteger la lactancia y apoyarla. Entonces no se puede hablar de una única razón o causa. Por eso el abordaje que se quiere hacer es multidisciplinar, y que los gobiernos actúen con líneas estratégicas para proteger el hecho de la lactancia materna. Los beneficios de la lactancia materna están sobradamente demostrados tanto para el bebé como para la madre. En la actualidad tenemos que hablar de los riesgos de no promover la lactancia, al menos en los 6 primeros meses. Al instaurarse la lactancia materna, que es la natural para nuestra condición humana, la madre también establece ese vínculo, tiene una tranquilidad,
Cuando no se establece así es cuando aparecerían esos riesgos de una menor inmunidad, un peor desarrollo digestivo, o igual la madre tendría más ansiedad. Entonces, últimamente lo que estamos hablando es de esos riesgos a la hora de no establecer esa lactancia. Este año la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra bajo el lema Construyendo alianzas para proteger la lactancia materna, porque es necesario el apoyo de todos los sectores sociales para lograr incrementar las tasas de lactancia exclusiva y continuada. La sociedad, las madres principalmente, la sociedad, las empresas, el personal sanitario, pues que las familias, que también influyen muchísimo a la hora de que una madre pues tenga una lactancia exitosa o fracase. Es que toda la sociedad es una cosa social, muy social. Entonces, entre todos, a ver si conseguimos que las madres puedan disfrutar, las madres que quieran, que puedan disfrutar de sus lactancias. Los principales problemas que encuentran las madres a la hora de mantener la lactancia se centran en las dificultades para conciliar su vida laboral y familiar. Yo desde mi experiencia profesional veo que las madres sí logran lactar de una forma inmediata y, digamos, mantenida en el tiempo a corto plazo. Cuando hablamos de sostenerla a largo plazo, yo pienso que son más los factores sociales, laborales, los que influyen ahí y no tanto los físicos que te podrían producir un problema de lactancia a corto plazo. Entonces es más como un problema social, laboral, familiar, más algo social que una cosa más sanitaria o de algún problema físico. Las empresas tienen mucho por hacer. Hay algunas que sí que poco a poco van viendo, van siendo un poco más inteligentes y van viendo que para ellas es un beneficio. Si apoyan a la madre va a estar más tranquila, la madre va a hablar muy bien de su empresa además y va a trabajar mucho más a gusto y sí, o sea, las que viven la conciliación real, que son poquitas todavía en Burgos, es toda una buena experiencia. Yo animo a las demás empresas y a los empresarios a que es salud, o sea, nosotros lo que hacemos las madres al dar el pecho a nuestros hijos es, entre otras cosas, prevención de salud para la sociedad. La mayoría de los problemas físicos que se pueden manifestar a la hora de establecer o mantener la lactancia pueden solucionarse con la información sanitaria adecuada o a través de grupos de apoyo a la lactancia como este de las Madres de la Leche de Burgos. Cuenta con 13 años de historia y 150 socias. Se reúnen 2 veces al mes. Y bueno, entonces nosotras sobre todo intentamos ayudar en eso, en que se sientan tranquilas, que no son bichos raros, que esto que le pasa nos ha pasado a todas, que se supera, que todo se supera, que todo son etapas y sobre todo eso. Luego también si hay alguna dificultad un poco más técnica ya, pues también tenemos una consultora que nos ayuda en temas más técnicos, más sanitarios. El jueves y el viernes se celebran varias charlas sobre lactancia materna en el Hospital Universitario de Burgos y el Centro Cívico San Agustín respectivamente, y el domingo a mediodía la Plaza Mayor acoge la fiesta de la lactancia. Hasta aquí nuestra cita previa de esta semana. Volveremos el próximo miércoles para seguir ocupándonos de cuidarles y hasta entonces pueden encontrarnos cuando quieran en el canal de la 8 Burgos de YouTube. Hasta la semana que viene, cuídense.